Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo video. En esta ocasión estamos aquí para platicar de la más reciente película de M. Night Shyamalan. Así es, estamos aquí para platicar de Old, o Viejos en Latinoamérica, o Tiempo en España, una película que se estrenó ya hace unas cuantas semanas en salas de cine, pero como algunas de las películas que anteriormente les traje crítica, no pude verla hasta recientemente. Entonces creo que estamos aún a tiempo para traer un video de esta película sin spoilers, por si acaso hay alguien por ahí entre el público, entre ustedes, que no ha visto esta película y no se quiere spoilear el final, el giro, un poco de qué va los personajes y la historia. Únicamente hablaré en cuanto a historia a lo que el tráiler y la sinopsis oficial nos presenta. ¿Por qué? Porque al final de cuentas Shyamalan es uno de esos directores que ha sido caracterizado últimamente, o yo creo que desde hace muchos años en su carrera como director y guionista de cine, como uno de aquellos directores en donde sus películas siempre te sorprenden. Este será el caso, no será el caso, vamos a platicar un poco de ello, pero más que comparar con el resto de sus películas, vamos a hablar obviamente de esta que nos compete el día de hoy. Por si no conocen a M. Night Shyamalan, es el director de películas como El Sexto Sentido o de la trilogía de Fragmentado, Inquebrantable o El Protegido, y Glass. Entonces son algunas de las películas que él ha dirigido. Sé que ha dirigido más, pero son algunas de las más recientes y o de sus más populares. Así que hoy vamos a hablar de Viejos. Antes que nada, ¿de qué va esta película? Va sobre una familia que se aventura a unas vacaciones y descubren una playa que hasta esto es una playa muy secreta, una playa que solamente se la enseña el jefe del hotel donde se están hospedando a ciertas familias que él ve que tienen, yo que sé, cualidades como dinero o como una familia feliz, etc. Eso no importa, lo que verdaderamente importa es que esta playa tiene un misterio, y es que de una manera extraña que no conocemos, el tiempo funciona distinto en esta playa. Pareciera que las personas empiezan a envejecer de una manera muchísimo más acelerada a como en la vida real es. Esto no es spoiler, esto viene en el tráiler y viene también en la premisa. Si no, pues ¿a quién le llamaría la atención una película sobre una familia que se va de vacaciones, no? Tiene que tener el factor Shyamalan, y pues bueno, este es el factor Shyamalan. Hasta aquí vamos a hablar en términos de historia, porque ya meterme en cómo funciona la isla, en quiénes manejan la isla, en cómo pueden salir de la isla, etcétera, ya sería adentrarme un poco a spoilers. Y creo que para comenzar, debo de decir la que yo personalmente percibo como una de las influencias o referencias más claras que usa Shyamalan en esta película. De entrada, esta no es una película 100% original, no es una secuela ni nada de eso, pero sí es una película que está basada en una novela gráfica llamada Sandcastle o Castillo de Arena, escrita por Pierre Oscar Levy. Entonces, si bien Shyamalan escribió el guión para la película, pues ya está adaptado de una obra previa que sería una novela gráfica. Pero más allá de eso, que yo no he leído esta novela, creo que la mayor influencia que percibí mientras estaba viendo la película, esto de reglas un tanto distintas a la vida real, en lo que pasa en un espacio reducido, un montón de personajes, algunos se conocen, otros no se conocen, pero sobre todo el hecho de que no pueden salir de esta isla. Evidentemente esto tampoco es spoiler, porque pues si no, a la mínima que notan que están envejeciendo se van, ¿no? Pero bueno, esto es otra de las reglas que pasan un poco en la película, que es que no pueden salir. ¿Por qué? Ya no les diré, obviamente, ahí sí ya sería spoiler, pero creo que ese factor es lo que me recuerda muchísimo a la película del Ángel Exterminador, de Luis Buñuel, el director español que hizo esta película ya cuando se vino acá a México. No hablaré de esa película porque evidentemente no es una crítica de El Ángel Exterminador, pero creo que si les gusta esta película y tienen la oportunidad, vean El Ángel Exterminador. Tiene una premisa un tanto similar,
un tanto extraña a lo que estamos acostumbrados al cine o a las historias convencionales. Entonces siento yo que Shyamalan dijo, vamos a tomar un poco de referencias de El Ángel Exterminador, vamos a adaptar por supuesto la historia y la premisa que maneja Sam Kass de la novela gráfica. Entonces ahí es un poco de aquí, un poco de allá, y le terminó saliendo Old, una película que creo yo que se disfruta bastante. No soy el mayor gran fanático de Shyamalan, pero no porque no me guste su cine, sino porque simple y sencillamente solamente he visto las que ya les mencioné, que serían la trilogía de El Protegido y El Sexto Sentido, junto con esta. Son muy poquitas películas las que he visto, no me puedo considerar un gran conocedor del cine de Shyamalan, pero siento yo que esta película tiene los elementos que caracterizan a Shyamalan, a mayor o a menor medida están ahí, y siento que a los fans de Shyamalan les puede gustar la película, y si no son fans, como tal vez yo que no están tan metidos en su cine, igualmente les puede sorprender. A mí en lo personal me sorprendió para bien. No es la mejor película del año, pero por supuesto que tampoco es la peor. Antes de ver la película estuve leyendo, no opiniones concretas, pero sí consensos generales, y las opiniones estaban muy divididas. O es la mejor película del mundo, o es la peor película del mundo. Y yo creo que no hay que ser tan extremistas en películas de este estilo. En realidad en ninguna película, pero bueno, hablando de Old, creo que la gente se deja llevar mucho por sus expectativas. Es una película de Shyamalan, me tiene que sorprender el final, y si no te sorprende, ya es una mala película. O viceversa, también puede pasar. Entonces siento yo que el hecho de yo ver esta película ya sabiendo que la gente encontró ahí opiniones positivas y opiniones negativas, me abrió un poco la mente para decir, vamos a ver la película y pues al final de cuentas juzguémosla por lo que es, no por lo que tú quieres que sea una película de Shyamalan. Entonces debo de decir que en ese sentido no es la mejor película, tampoco es la peor. Siento yo que está en un término medio, pero se salva. Vamos a comenzar con los puntos buenos que tiene esta película, que a mi parecer lo mejor de la cinta es la primera hora de película, o aproximadamente los primeros 40-45 minutos de esta cinta. Nos presentan de muy buena manera los personajes, un poco de a qué se dedican, un poco de la relación que tienen, por ejemplo, el personaje de Gael García Bernal con el personaje de Vicky Krieps. Entonces siento yo que es funcional la manera en la que nos presentan los personajes, pero creo yo que lo mejor que tiene esta película, además de esto, es la propia premisa que ya les comenté. La premisa es demasiado interesante y puedo asegurar que la primera mitad de esta película la logra desarrollar, o por lo menos exponer al público, exponer a la audiencia de buena manera. Estos primeros 40, 50, 60 minutos más o menos de metraje son muy de verdad interesantes, creo que podría ser la palabra. Nos presentan las reglas de la isla, nos presentan por qué no pueden salir, nos presentan en qué ayudan unos personajes, en qué ayudan otros personajes, por qué envejecen, qué tanto envejecen, cuánto tiempo tiene que pasar en la vida real para que pase dentro de la película, o dentro de la isla, perdón. Siento que estos minutos de verdad logran al espectador mantenerlo interesado, intrigado por lo que pueda pasar, por lo que la historia está presentando, por lo que los personajes están llevando a cabo para intentar salir de esta isla, pero creo que sobre todo la manera en la cual va sorprendiendo al espectador es lo más interesante. No sorprenderte en cuanto a giros argumentales, porque evidentemente no te van a meter el primer giro en el primer o parte de del segundo acto de la película, sino más que nada el cómo vas diciendo, caray, pasan tantos años afuera y pasan tantos años dentro, algunos personajes les pasó esto, otros personajes mueren de esta otra manera o se salvan de esta otra manera. Siento yo que esto es lo que genera una tensión, un suspenso y un increchendo, por decirlo así, o un poco a poco cocinarse las reglas del juego. Al final de cuentas siento yo que Viejos, que Old, la nueva película de Shyamalan, funciona como una especie de juego en la que son varios los personajes, varios los participantes, y tienen que ir descifrando poco a poco cómo funciona el juego y cómo ganar el juego al final de cuentas, ¿no? Entonces siento yo
que esta primera parte de la película sin duda es lo más interesante. Lamentablemente esto solamente se limita a el tiempo que ya les mencioné. Después de esto nos queda todavía 40-50 minutos de metraje, y una vez que ya conocemos cómo funcionan las cosas, pues deja de sorprendernos, ¿no? Y no tanto sorprendernos, sino que se vuelve un poco de una película que se va desinflando poco a poco. Ya nos presentaron todo, nos metieron toda la carne al asador de una, que en el resto del metraje ya es simplemente seguir viendo lo mismo y seguir repitiendo o intentando maneras de salir de la isla, o uno que otro personaje que también muere. Siento que la premisa de esta película es tan buena, pero Shyamalan, siento yo, que se esmera tanto en atrapar al espectador en los primeros minutos, lo cual es algo bueno, pero se olvida de que tiene todavía un buen tramo de historia que desarrollar y cómo concluir y cómo llegar a un clímax. Siento que lo mejor de la película está en la primera parte, y a partir de ahí se va desinflando poco a poco, se va volviendo reiterativo. Algunos momentos estamos viendo claramente que un personaje está envejeciendo, y a pesar de que ya los personajes saben cómo funcionan las cosas, siguen diciendo, está envejeciendo, está envejeciendo. Sí, ya lo sabemos, y ya lo sabes tú también, personaje que está diciendo eso. ¿Me explico? Como si Shyamalan no tuviera en claro completamente las reglas, o como si tomara un poco el espectador de que no le está entendiendo las reglas de la isla. Siento yo que a partir de estos minutos de la película, de esta primera parte de la película, ya se va yendo poco a poco hacia un peldaño cada vez más bajo. De la misma manera, siento yo que cuando terminé de ver la película, mis primeras impresiones fueron, ok, me gustó, me la pasé bien, me entretuve, juega con un concepto muy interesante, pero mientras más vas pensando la película, por ejemplo, mientras yo estaba escribiendo el guión para este video, o mientras ahorita mismo estoy grabando este video, sí estoy sintiendo así un poco de las reglas de la isla no están del todo claras, y no porque así lo pretenda Shyamalan, sino porque siento que en algunos momentos afectan de una manera y en otros afectan de otra, como que no son consistentes, lo cual no tiene por qué ser así naturalmente, pero siento yo que pues en este caso en específico termina por jugar un poco en su contra, porque en un momento cuando se corta un personaje, el tiempo, como está pasando tan rápido, se regenera y se cicatriza de manera muy rápida, en segundos. Pero ¿por qué en otro momento, cuando están teniendo una pequeña pelea con cuchillos y empiezan a cortarse o cosas así, por qué no se regeneran en ese momento los cortes? ¿Me explico? Siento que todo va funcionando de una manera muy conveniente a como la trama quiere ir dirigida. Entonces, al final de cuentas, esto termina por afectar a la credibilidad del guión y a la credibilidad de la propia historia y de la propia mística que maneja un poco la isla. Entonces siento yo que estas son cosas que mientras más vas pensando, más dices, uy, aquí hay un pequeño agujero de guión, mi Shyamalan, se te olvidó aclarar un poco esto, porque no es que él quiera dejar las cosas a la y se va, sino porque, les digo, en muchas ocasiones está sobreexplicando demasiado, sino que yo creo que por querer choquear al espectador con una escena de peleas de cuchillos, pues se le olvidó que hace 10 minutos nos dijo que se recuperan muy, muy, muy fácil, ¿no? Entonces, un poco ahí entre sí y entre no, pero siento yo que el primer visionado o la primera impresión de esta película siempre va a ser superior a cuando ya va pasando poco a poco. Podría hablar un poco del final, si es decepcionante, si es satisfactorio. No me quiero meter en el final porque no quiero hacer spoilers, pero creo yo que para cerrar con este video, Old de Shyamalan es una película que se disfruta. Creo yo que es una película que te entretienes, la pasas bien, sobre todo la primera mitad de la película no es simplemente la pasas bien, verdaderamente siento yo que estoy viendo un buen desarrollo o una buena exposición de las reglas del juego, como me gusta catalogar esta película, como si fuera un juego, pero sí siento que mientras más va pasando la película, no solamente el metraje, sino una vez que terminas la película y mientras más la vas pensando, más se va desinflando un poco esa opinión positiva. Por eso digo, no es para nada la mejor película de Shyamalan,
pero siento yo que tampoco es la mejor película, digo, la peor película del 2021, me explico, siento que la gente se enfoca tanto en decir, es lo mejor, es lo peor, y no se mete a ver lo que hay dentro, a sacarle el jugo, y siento que al final de cuentas, pues le termina jugando en contra, no a los espectadores, sino a la propia película en sí, pero a los espectadores curiosos como yo, simplemente nos da más curiosidad de saber de qué está hablando la gente. Pero bueno, damas y caballeros, creo que podemos cerrar en esta ocasión con mi video de viejos de M. Night Shyamalan. Espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó pueden dejar su like, su comentario y suscribirse al canal. De la misma manera pueden dejar su opinión de la película, les gustó o no les gustó, pero sobre todo por qué. Mi nombre es Osvaldo Escalante y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós.